viernes, cuando son ahora mismo las 6:01 de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro compañero José Mateo con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola José, ¿cómo estás? Encantado de verte. Igualmente, muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante del que vamos a tratar. Cuéntanos. Sí. A ver, hoy vamos a hablar de la reclamación por las posibles indemnizaciones que podamos sufrir por un accidente de tráfico. Es un tema complejo y da para mucho, ¿vale? No, en un día no nos daría tiempo a hablar de todo, pero bueno, sí que nos gustaría comentar un poco cuál es la situación actual, en qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado. Yo, bueno, estamos publicando un artículo en la web, ¿no?, relacionado con este tema, y soy bastante crítico con la situación porque creo que sinceramente se ha perjudicado seriamente a los derechos de los afectados por accidentes, ¿no?, de los perjudicados. Es una opinión personal, pero creo que la intentamos fundamentar. Y luego ya quizás otro día podríamos hablar de un tema realmente específico que se da mucho. Hoy hay una breve mención, que es el tema de los famosos latigazos cervicales. Lo digo porque accidentes de tráfico hay muchos, pero casi el 90% de los accidentes con secuelas se derivan de lesiones producidas por lo que le llaman los médicos forenses latigazos cervicales o cervialgias, ¿no?, que no son exactamente lo mismo, pero bueno. Entonces es un tema que es muy complejo porque en realidad es lo que se suele dar a menudo en los accidentes de tráfico y que tiene, como no es que tenga una regulación especial, pero es lo que más conflictividad nos vamos a encontrar en el día a día, ¿no? Lo que nos solemos encontrar es un accidente de tráfico, la parte más débil suele ser la zona de la espalda o la zona del lumbar o de las cervicales, ¿no? Pero bueno, entrando un poco en materia, dejando fuera el tema de las lesiones cervicales que hemos comentado, comentábamos nosotros, cuando estábamos redactando el artículo en el blog de nuestra página web, que yo me gustaba hacer la comparación entre David y Goliat, ¿no? Es decir, y que en realidad lo que decía es que nunca hubo tanta diferencia en este tema entre David y Goliat, en el cual evidentemente las compañías aseguradoras pues son Goliat, es una representación de Goliat, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente un lesionado, una persona física, un particular, siempre es la parte débil de una reclamación. Una compañía con todos los inmensos medios que tiene, sea pequeña o grande, es un Goliat, ¿no? Es enorme. Entonces, evidentemente siempre vamos a estar en una situación de cierta inferioridad por los medios disponibles. Pero sí que es cierto que desde el 2015 finales entró en vigor, le llamamos, bueno, el nuevo baremo, porque las lesiones en realidad es una normativa curiosa, porque entran tanto normas del baremo en cuestión, que es el que determina cómo se indemnizan y cuánto se indemnizan las secuelas y las lesiones, que ahora comentaremos, pero luego hay una normativa específica, hay una normativa especial que regula los accidentes o las reclamaciones de accidentes a circulación, hay normativa también que se aplica de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en fin, es una normativa compleja. Pero bueno, la última reforma importante fue en 2015, ¿vale? Entonces, ese sistema, ¿vale?, lo que hizo esencialmente fue modificar el sistema o las vías de reclamación, junto con otra modificación de otras normas. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier persona que ha tenido un accidente recordará que ha tenido la desgracia de tener un accidente, que antiguamente, hablamos de hace 5 o 6 años hacia atrás, cuando yo tenía un accidente, generalmente, ¿vale?, en el momento en que yo tenía una lesión, se tramitaba como una falta, no era un delito, era una falta leve, ¿vale? En realidad era obvio que la inmensa mayoría, salvo que hubiera un tratamiento médico quirúrgico, se iniciaban esas acciones penales, había una instrucción muy sencilla, esa instrucción tenía una cosa muy positiva, tenía dos cosas muy positivas, ¿no? La primera y fundamental era que el juzgado lo primero que hacía era, en el momento en que yo estaba estabilizado las lesiones, ¿vale?, me derivaban al médico informe, al médico forense, ¿no? Entonces, lo que hacía el médico forense del juzgado, esas diligencias de faltas, era que me daba una valoración médica y incluso una sistema una primera valoración de las posibles lesiones y secuelas que pudiera tener, que era un informe completamente imparcial y objetivo, hecho por un médico forense, ¿vale? Y además,
dentro del procedimiento de instrucción de las faltas es un procedimiento gratuito. Es decir, que yo podía ir con mi letrado, con mi asesor, pero en sí el procedimiento no conllevaba costes y la obtención de esos informes periciales, de ese informe pericial, no me suponía. Con el beneficio de que si la compañía no negociaba o no me pagaba esa indemnización, que generalmente lo hacía, no negociaban de una forma seria, yo tenía, como si dijéramos, una sentencia, un título, que me permitía ejecutar, ¿no? Entonces, claro, las compañías, para no incurrir en más costes, automáticamente pagaban, ¿vale? Lo que llamábamos antiguamente el auto de cuantía máxima. Era un documento judicial como una sentencia que me permitía reclamar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que las compañías, evidentemente, son un lobby. Hay ciertas directivas europeas que también hablaban de que, evidentemente, las indemnizaciones... Porque esto, al final, una cosa es el procedimiento por el cual yo reclamo y otra cosa es cuánto y cómo me tienen que pagar. Eso habréis oído nombrar, no sé si habréis oído nombrar, un baremo, que es un baremo que publica, en el que se establece el baremo, que es un baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico. De hecho, estos baremos, que teóricamente solo están hechos para esto, se utilizan analógicamente para muchas otras cosas, aunque teóricamente no es obligatorio, pero se utiliza. ¿Por qué? Porque es una ley en la que se va actualizando cada año, con arreglo a los incrementos que pudieran haber de coste de la vida o lo que fuera, cada año se va publicando una actualización de valores, donde tengo detalladas todas las posibles lesiones. Pues imagínate que tengo una secuela de un accidente, cualquier otra cuestión, ¿no? De que he tenido, por culpa del accidente, una lesión que consiste en una inmovilidad del brazo que supone tantos puntos, ¿no? Pues los baremos establecen describen esa secuela, esa lesión permanente, definitiva, y establecen unos rangos de puntos, que esos puntos a su vez equivalen a un tanto de dinero. Con lo cual yo tengo, según la gravedad de las lesiones, o las secuelas, tengo una cantidad económica que reclamar, ¿vale? Temas más complejos, pero bueno, ahora lo desarrollaremos lo más conciso posible. Entonces, en 2015 a finales se publica un baremo para adecuar, teóricamente el planteamiento era, hay que simplificar el procedimiento, ¿vale? Hay que evitar el fraude, que es un poco ahí donde entiendo que interviene el lobby de las aseguradoras, que yo creo que al final no niego que haya fraude, pero que les vino genial a las compañías aseguradoras la modificación del baremo, por lo que ahora comentaremos. Y teóricamente se hacía para cumplir con unas prerrogativas, porque es verdad que las indemnizaciones en España eran muy baratas. Por eso se decía que la muerte en España era muy barata. Es decir, estamos hablando de que perder a un padre, la indemnización era muy económica. Estábamos hablando de que a una aseguradora le costaba 80, 90, 100.000, 120.000 euros, que una indemnización, desde mi punto de vista, no barata, baratísima, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había que adecuarse y había ciertos criterios que había que actualizar, como por ejemplo, cuando muere una persona no solamente se indemniza el daño, sino también el perjuicio económico. Si se muere mi padre, evidentemente voy a cobrar una pensión de orfandad o de viudedad, pero voy a dejar de recibir los ingresos que tenía esa persona, ¿no? Que seguramente eso me supone un perjuicio, hay un lucro cesante, hay unos daños directos, en fin, es un tema complejo, pero había que actualizarlo, ¿no? Entonces se utilizó. ¿Qué ocurre? Que desde que entró en 2016 el baremo, en enero entró en vigor, 2016, tuvieron varias modificaciones que a la postre son bastante importantes porque afectan a nuestros derechos económicos, ¿no?, de los perjudicados. Y es que lo primero que se requiere es que haya una asistencia médica para normalmente lo que estamos hablando son lesiones que no son lesiones muy graves, porque evidentemente en un accidente muy grave o en un procedimiento donde haya un delito, una alcoholemia, que haya un atropello, lo que sea, ahí evidentemente muchos de estos requisitos no hace falta darlas porque es el propio juzgado penal, ¿no?, el que lleva la instrucción. Evidentemente no me hace falta un informe médico cuando tengo un informe pues de un ingreso en UCI o en un tratamiento de hospitalización de urgencias, ¿no? Pero bueno, normalmente estamos hablando de lesiones en las que no son lesiones muy, muy graves. Ahí no es que sea más sencillo, sino que hay un procedimiento donde ya va mucho más de otra forma, ¿no? Es decir, va a raíz de otros, va junto con otros procedimientos. Entonces, en estos casos, lo primero que nos pide la ley, el nuevo baremo, es que haya una reclamación, un informe médico en 72 horas. ¿Por qué? Porque si no, la ley presume que si en 72 horas, 3 días,
no tengo un ingreso hospitalario o un parte médico, no directamente la ley da por hecho que las lesiones que tengo no son causa del accidente. Cosa que es absurdo si lo piensas, porque mucha gente, por circunstancias, tiene una tolerancia al dolor, un accidente, no quiere ir, y viendo que a los 3, 4 o 5 días el dolor es insoportable, va, porque no hay personas que no quieren molestar. Y yo voy a imprescindibles, tengo que ir al hospital, ¿no? Pues ahí hay un criterio que ya, desde mi punto de vista, ya es injusto, ¿no? Ya me tengo yo que poner a demostrar por qué se tiene que establecer un criterio. Evidentemente, si voy un mes después del accidente no tiene sentido, pero 72 horas, un plazo, no parece un plazo como para que yo realmente, si tengo, imagínate que tengo una lesión, yo me roto un dedo, pero yo, pues por lo motivo que sea, pues hay gente que tiene mucha tolerancia al dolor y no va al médico. Y parece que le duele, igual es un esguince, y resulta que a los 3 días va al médico y está el dedo roto. Ya la ley del baremo presume que no hay una relación de causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, eso es una novedad de la ley. Otra, por ejemplo, es que en cualquier caso, antes de reclamar, en el supuesto de que yo ya quiera reclamar, tengo que previamente, antes de ir a un juzgado, iniciar un procedimiento de reclamación previa frente a la aseguradora. Y la aseguradora, en el plazo de 3 meses, me contesta. No sé cómo explicarte, o sea, 3 meses, en ocasiones 3 meses puede ser un plazo corto, pero en realidad, para recibir la documentación, comprobar si hay relativamente causa o hacer una propuesta de valoración, no sé cómo decirte. Veo que a veces puede ser un tiempo excesivo o por lo menos innecesario establecer el plazo de 3 meses. Y si tú realmente consideras que no, contestas. Sí que es cierto que si la aseguradora, sigues de baja, la aseguradora va prorrogando cada 2 meses, ¿no? Hasta que vea si te queda información suficiente para contestarte si te considera que tiene o no responsabilidad y hacerte la oferta económica. Luego hay un criterio que se interpuso, que eso ya estaba en los tribunales, pero que se interpuso en la ley, que era le llaman el criterio de causalidad. Y es que aquí es donde las aseguradoras han encontrado el maná de su existencia, ¿no? Es decir, si yo, un perito mío de la compañía, yo le presento una reclamación porque he tenido un golpe y he tenido X problemas en el cuello, en la espalda, en un hombro, o el motivo que sea, ¿no? Y la compañía considera que el accidente ha sido a poca velocidad según su sano criterio, porque tiene un perito que le paga a ella que dice que ese accidente es a muy poca velocidad, te rechazan el pago o el siniestro porque consideran que un accidente a esa velocidad no es lo suficientemente grave que dicen ellos como para causar esas lesiones, cuando en realidad yo te estoy justificando que tuve un accidente y te estoy justificando que tengo unas lesiones causadas por ese accidente. Aún así, ellos rechazan. Claro, tú dices, ¿qué más da rechazar? Pues es muy sencillo, porque la compañía, antiguamente con el proceso que te he explicado, no le interesaba estas dilaciones. Pero hoy en día lo tienen muy fácil. ¿Por qué? Porque yo ya ese procedimiento no lo tengo. Ahora, yo le presento la reclamación, me la rechazan, ¿qué alternativa me queda? Tengo yo que buscarme un abogado, un procurador y sobre todo un perito que pago yo para reclamar frente a la aseguradora, con el riesgo de que tengo que presentar un procedimiento civil y meterme en un procedimiento de 5, 6, 8, 10, 15.000 euros con un riesgo que estoy asumiendo en caso de no ganar el juicio. Y sobre todo teniendo que adelantar unos costes. Ese es el gran perjuicio que se ha causado a los perjudicados con la nueva ley en cuestión. ¿Cuál? El hecho de que para los particulares, sobre todo cuando tienen pocos recursos económicos, siempre está la alternativa de ir a un abogado de oficio, pero para ir a un abogado de oficio tienes que tener unos ingresos muy bajos. Me refiero, para una persona a nivel de clase media que no esté en el límite de un abogado de oficio, le supone un coste económico tener que, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que hay despachos. Nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos de colaboración con clínicas. En el momento en que viene un accidentado, enseguida comprobamos que en 72 horas tiene el parte efectivamente porque ha ido al hospital para certificar que hay lesiones, y en el plazo de un mes desde el siniestro, esas compañías, esas clínicas privadas, hay unos convenios de las aseguradoras con clínicas de rehabilitación que son de obligado cumplimiento, por lo cual siempre que tú en el plazo de un mes lo derives a la clínica, ellos están obligados a hacerle la rehabilitación y la aseguradora a asumir el coste.
¿vale? Y además, generalmente esas compañías, estas empresas, estas clínicas que colaboran con despachos, te gestionan posteriormente, a un coste bastante asequible, el informe pericial que vas a necesitar para reclamar tus derechos en un juzgado. Pero claro, la mayoría de la gente no lo sabe. Tu propia compañía te dice, oye, que la compañía contraria rechaza el siniestro por relación de causalidad o porque no hay suficiente gravedad según un informe que han aportado de un ingeniero, y la mayoría de la gente se tiene que ver en la tesitura de reclamar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros y dice, lo dejo estar. ¿Qué consecuencia ha tenido? Que se han reducido sustancialmente las reclamaciones por lesiones de tráfico. O, teniendo yo la posibilidad objetivamente de reclamar 4 o 5.000 euros, la compañía contraria hace una oferta a la baja, ¿qué alternativa me queda? Puedo aceptar el dinero, pero para reclamar la diferencia tengo que ir a un juzgado. ¿Qué ocurre en la mayoría de los casos? Que la gente no está reclamando. Claro, ahí es donde está mi crítica al sistema. Y el sistema es que se ha corrompido desde mi punto de vista. Se han perjudicado los derechos de los particulares, sobre todo los con menos recursos económicos o con accidentes leves. Ya te comentaba antes, un accidente muy grave, con una indemnización muy grave, evidentemente el beneficio de la reclamación de 200, 300.000 euros, lo que sea, te va a permitir cualquier inversión que hagas será poco, porque te estás jugando mucho. Y de hecho, y eso sí que es cierto, el nuevo baremo, objetivamente, las indemnizaciones son mayores, porque se cubren conceptos que antes no se cubrían, donde antiguamente una indemnización por fallecimiento podía estar en 120, 115.000 euros, en el mismo supuesto hoy en día podemos estar en el entorno de los 250.000 euros. Que ese es el argumento que han dado las aseguradoras para, en muchos casos, subir las pólizas, que ellos no dan puntadas sin hilo. Tú ya sabes cómo son, o sea, evidentemente, se han subido los costes, se han subido las primas, con la excusa del aumento de los baremos. Lo que no te están diciendo es que al final de la cuenta, los accidentes estos tan graves que estamos hablando, se dan poquísimo, gracias a Dios, y en cambio los accidentes leves, que son los que generan el 90% de las reclamaciones, tanto el rechazo de los siniestros como la cuantía que están pagando las aseguradoras es muy inferior a la que pagaban antes. Pero nadie cuenta esta verdad, o casi nadie la cuenta, ¿vale? Entonces hay que denunciar este hecho, ¿vale? Desde mi punto de vista, hemos salido todos muy perjudicados, desde mi punto de vista, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Entonces, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el proceso que tenemos que seguir? Evidentemente, lo primero, comprobar correctamente que tengo la documentación. Tengo que ser muy consciente a la hora de procurarme que cumplo los plazos, tanto de las 72 horas del accidente, como que tengo que guardar toda la documentación que pueda por reclamar. Muchas veces a la hora de reclamar las lesiones, la cuantía de la indemnización que me pagan al día depende de que yo justifique que me he impedido para actividades. Hay que ir procurando documentación para reclamarlo. Si no, nos podemos encontrar que la aseguradora y el juez nos acaben dando mucha menos indemnización porque no hemos conseguido probar que estamos tan incapacitados como decimos, ¿no? Hay que estar muy al tanto del asunto, hay que interponer la reclamación. Los abogados tenemos unos mecanismos para reclamar a las compañías, estamos pendientes de ellos. Las compañías tienen que, como te decía antes, tienen que contestar en el plazo de 3 meses. La oferta motivada que ellos llaman, diciendo que no lo reconocen en la responsabilidad, o sí, y la cuantía, hay que entender que podemos coger la indemnización, la oferta que se llama, la primera oferta. Oye, pues yo reclamo 8.000, me reconocen, de hecho no tengo por qué ni cuantificarlo, puedo simplemente reclamar con los informes y ellos tienen que hacer la primera oferta. Ellos me pueden ofrecer 5.000, según mi criterio son 9.000, puedo aceptar los 5.000 sin renunciar. Eso es una cosa positiva, igual que te he dicho antes que había negativas, he dicho que hay cosas positivas. Por ejemplo, antiguamente las compañías, yo he vivido tácticas mafiosas donde para pagarme la indemnización me obligaban a renunciar a reclamar la diferencia. Eso, desde mi punto de vista, es una técnica mafiosa, y lo digo así. Sí, actualmente no, la ley expresamente lo dice. La oferta por la cual me ofrece la compañía no está condicionada a que renuncie a reclamar la diferencia de lo que considere, ¿vale? Y si la compañía no me hace la oferta, pues la verdad que la pena tampoco es muy grave, porque le condenan a pagar unos intereses, bueno, un 50% más del interés de demora que marca. Tampoco es no es una gran molestia para una compañía aseguradora,
rechazar 5.000 siniestros con motivos de los más espurios o de los más absurdos y que al final del 25 al 30% de los que reclamen pagar unos intereses, ¿no? Yo creo que al final, José, a las compañías les salen las cuentas, ¿no? Y solo hay que ver la cuenta de resultados de las compañías aseguradoras que les salen de todas, ¿no? Sí, como ellas, les sale ellas nunca pierden. Eso está claro, es decir, técnicamente, claro, es decir, bueno, son circunstancias. Si ahora mismo se está demostrado que está bajando la circulación y que hay menos tráfico porque hay menos actividad, deberían ajustarse las pólizas. Ya te digo yo que salvo alguna campaña comercial que he visto, como prorrogar 2 meses el seguro, ninguna compañía te va a reducir el riesgo por una disminución del tráfico, ¿no? Que ya casi te lo puedo garantizar que eso no va a ocurrir mayormente, ¿no? Entonces, si dicho lo expuesto anteriormente, es decir, me rechacen o porque me rechacen totalmente o parcialmente, entonces es cuando se me abre la posibilidad de presentar una demanda civil. Lo que sí que es cierto es que para poder presentar una demanda en condiciones, primero tengo que estar bien asesorado y segundo, todo el proceso que te he estado diciendo, tanto cumplir los plazos, de contratar la documentación, constatar la documentación de la rehabilitación correctamente, los justificantes del perjuicio, la negociación con la compañía, si no estamos bien asesorados, si ya de entrada estamos en una posición de clara debilidad, que te decía antes, si somos el David de la película, si encima no estamos bien asesorados, pues al final la posibilidad es muy baja. Esto sin contar con que tú sabes, bueno, si no has vivido o te han comentado a un amigo, a un compañero, que existe también, en cierta medida, y esto hay que denunciarlo, hay cierta corrupción entre las compañías aseguradoras. ¿Por qué? Porque hay convenios entre ellos, tanto reparación de los daños materiales como los daños físicos, por los cuales mi propia compañía, si yo me está tramitando la reclamación, es quien tiene que velar por mis intereses. Pero en muchas ocasiones la compañía simplemente se limita a trasladarme, oye, que la parte contraria te hace una oferta de tanto, la aceptas, la rechazas y punto. O sea, y no hay más defensa de derechos ni se me plantean, porque lo que quieren las compañías en muchas ocasiones es cerrar rápido. Mi compañía no gana nada con que la compañía contraria me indemnice con más perjuicios. Ellos no ganan más. Sí, tenerme contento, pero eso es un concepto que tú sabes que está muy bien sobre el papel, sí, pero que en la práctica el tramitador tiene 1000 expedientes que tramitar y no tiene, salvo la poca satisfacción moral que tenga, si le queda que yo cobre una indemnización conveniente o que me acepte los 2.000 euros que me ofrecen por callarme la boca a la compañía contraria, ¿no? Claro, o directamente rechazan el siniestro por falta de causalidad o porque no hay nexo causal o por en fin, cualquier cuestión técnica. Porque si se llevara una comisión o una pequeña indemnización por cada siniestro que fuera efectivo, al final, claro, al final, ¿qué ocurre? Que por eso te decía de que las personas estamos indefensas y tienes que procurarte a alguien que te defienda, porque si no, en realidad no tienes ni idea de si lo que te está ofreciendo la compañía contraria es algo medio sensato o es un 30% de lo que te corresponde. Porque además, y con eso enlazo, el cálculo de las indemnizaciones es un concepto muy complicado. ¿Por qué? Porque la ley esta que te comento del baremo es una ley complejísima. Primero porque para poder aplicar el baremo necesitas primero un informe médico. Y muchas veces las compañías son tremendamente reticentes, de hecho nos los dan muchas veces, los informes médicos, ¿no? Y yo necesito, porque yo no soy médico, soy abogado, soy tramitador, yo necesito un informe médico que me diga que hay médicos que además es una especialidad en medicina que se llama valoración del daño. Ni siquiera te lo puede hacer el médico de familia, o no debería, salvo que esté especializado en esta materia. Me dice, porque claro, yo veo un informe y dice que me he roto una pierna. Pero claro, técnicamente habría que haber un traumatólogo que me diga qué grado de limitación tengo y ese médico, valorador, coger ese informe del traumatólogo, leerse el baremo, entenderlo, comprobar qué concepto de indemnización tengo y aplicarlo. Es un concepto técnico, ¿no? Entonces los letrados no nos valen, necesitamos para poder aplicar el baremo y los jueces también, un informe médico que determine en qué porcentaje de indemnización estamos, ¿no?
o qué considera que. Además hay otro concepto importante. Hay varios conceptos que no te los puedo explicar porque son varios pero básicamente hay dos grandes conceptos: las lesiones y las secuelas. Las lesiones es mientras me curo, cuando ya la rehabilitación no da para más, ya no es una lesión, ya es una secuela, es un daño teóricamente permanente e irreversible. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de las lesiones hay varios tipos. Si el perjuicio durante la rehabilitación no es muy grave, le llamamos básico, es una categoría, eso al final son X euros, 30 euros al día. Si es particular, le llamamos, puede ser que sea bajo, medio o alto, ahí es donde tengo que identificar muy bien en qué punto está incapacitado, eso es complejísimo porque además es muy abstracto, muchas veces determinar como concepto. Y luego el perjuicio patrimonial también es diferente, tengo que justificar que me he roto, si resulta que me he roto en el accidente esto, o me he roto lo otro, o si he dejado de ganar esto o lo otro porque he perdido ciertos ingresos durante la baja. Son conceptos que puedo reclamar y que a veces hay que identificarlos muy bien, ¿no? Y luego el segundo punto a reclamar son las secuelas. Claro, las secuelas, muchas veces lo que te decía antes, es muy complejo. Hay secuelas que son básicas, pero muchas veces dentro de la misma secuela, la ley te dice el baremo. Esta indemnización es de 3 a 5 puntos. Y si consideramos que cada punto, por ejemplo, de secuela son 1.000 euros, la diferencia es de reclamar 3.000 a 5.000. ¿En qué criterio es? Con arreglo a criterios médicos. Tengo que identificarlo. Pero es que además luego hay otras tablas en el baremo que establecen que dependiendo de mi edad, dependiendo de mis ingresos y dependiendo de mis cargas familiares, se presume que tengo uno que se llama una pérdida de ingresos, lucro cesante. Claro, como comprenderás, dice usted que para aplicar correctamente un baremo voy a necesitar, primero evidentemente un abogado, pero voy a necesitar un informe médico, los informes de tratamiento, voy a necesitar luego el informe del médico evaluador del daño, que me determina las secuelas, pero voy a necesitar incluso el libro de familia y voy a necesitar la declaración de la renta. La declaración de la renta, bueno, claro, para ver los ingresos. Claro, exacto, para ver los ingresos y ver las capacidades, etcétera, etcétera. Entonces es complejo, ¿no? Pero bueno, hay que entender que se pueden reclamar y que la buena noticia, como decía antes, no todo es malo, es que las indemnizaciones son mayores y eso hay que reconocerlo. Sí que es cierto que sean mayores y que solo se apliquen en el 5 o 10% de los casos y que en el otro 90% bueno, al final en número, evidentemente las compañías ganan, pero sí que es cierto que tenemos que ser conscientes de que en cualquier caso tenemos derecho a reclamar, ¿no? Y con arreglo a esto, es decir, una última cuestión, porque esto hay mucha confusión y nos preguntan al respecto. Ya te he dicho que lo de los latigazos otro día vendré, porque es que esto da tanto el tema que al final las aseguradoras se procuraron mucho de que hubiera un artículo del baremo que solo hablara de los latigazos cervicales, ¿no? Y claro, esto ha generado, como te puedes imaginar, que lo que supuestamente era un supuesto puntual para un latigazo cervical en la que no había pruebas médicas, se ha derivado en que todo lesión de cervicales o de espalda, las aseguradoras se acojan al artículo para no pagar. O sea, sin esto ya sabes que es como cuando abres una puerta, se te cuela el ejército entero, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero bueno, eso ya vendremos otro día, y te lo explicaré, o os explicaremos un poco más. Pero para cerrar, porque esto es muy importante y genera muchas dudas, perdón. ¿Quién tiene derecho a reclamar? La gente nos lo pregunta constantemente, porque para aclarar, en realidad, salvo alguna excepción que ahora comentaremos brevemente, cobra todo el mundo que haya perjudicado por un accidente de tráfico, salvo que sea el conductor y que además sea culpable. Qué obviedad, no te creas. Por ejemplo, el del coche contrario, evidentemente, cobra. El ocupante de mi coche, si voy con un amigo y tiene una lesión, aunque vaya en mi coche, también tiene derecho a reclamarle, a mi aseguradora o a la contraria. El conductor acompañante del otro coche, aunque sea culpable, también tiene derecho a cobrar. Los peatones, en un accidente de tráfico, también tienen derecho a cobrar aunque no vayan en un vehículo. Salvo que evidentemente crucen por un sitio indebido, con lo cual, salvo que yo demuestre que toda la culpa es del peatón, cosa que es muy complicado, lo que ocurre es que se reduce la indemnización, pero también cobra el peatón. Los menores de 14 años, José, incluso aunque tengan la culpa y pasen por un sitio incorrecto, esos cobran directamente. Incluso, o sea, mucho cuidado, porque como te encuentres un menor de 14 años, aunque pase por rojo,
tiene derecho a reclamar a sus padres la indemnización. Sí, pues nada más que es muy común un menor de 14 años que cruza en rojo y encima con patinete se salta. No, hombre, pero porque se supone es una presunción legal de que en principio no sabe del todo lo que hace, cosa que es bastante dudosa porque un niño con 14 años, bueno, no sabe si cruza en rojo o no, pero bueno, es una presunción y ya está, no hay más, ¿no? Pero es que incluso aunque el conductor contrario no tuviera carnet, la gente dice, hombre, si no tuviera carnet, también tengo derecho a cobrar de la aseguradora, ¿no? Incluso aunque el coche fuera robado, también lo que pasa es que tendré que reclamar pues al propietario o al consorcio de compensación de seguros, pero otra. Incluso, y esta es una gran pregunta que nos preguntan, incluso aunque el coche culpable, el conductor, estuviera bajo los efectos del alcohol y de las drogas, también tengo derecho a reclamar. Esta pregunta nos la hacen constantemente. Eso no significa, con esto un poco cierro esta duda, porque la preguntan mucho, que le salga gratis al conductor borracho. Pero yo soy un tercero y la ley me reconoce como tercero. Entonces, la compañía contraria muchas veces alegan, oiga, mi conductor está borracho, no pago. No funciona así. La ley les obliga a indemnizar y luego la compañía reclamar contra su propio cliente, que es diferente. Que claro, la gente, no, es que en el momento que la aseguradora, el conductor, su propio conductor, vaya borracho, ya no paga. No es cierto. Tiene que, si ha atropellado un peatón o un ciclista o ha conducido daños en otro vehículo, tiene que pagar al contrario. ¿Vale? Pero luego la compañía, si ha pagado 180.000 euros, reclama, le llamamos repite, contra su propio cliente lo que haya pagado. ¿Vale? Claro, normalmente hay una cláusula en las pólizas de seguro que otra vez las aseguradoras con sus cosas dicen que queda excluido, no es cierto. O sea, eso hay que quedar claro. La compañía sabe perfectamente que tendrá que pagar al tercero, pero luego repetirá contra su cliente lo que paga, ¿no? Esta pregunta nos la hacen mucho y le tiene que dar claro a la gente. La gente aún nos sigue preguntando lo mismo, ¿no? Claro, y una pregunta, porque tristemente se dan muchos casos de un peatón que va circulando, va a un paso de cebra, el coche no lo ve o se despista porque está en el móvil o está mirando otra cosa y atropella a ese peatón, no grave, un golpecito, como se suele decir. ¿Qué pasos tendría que seguir ese peatón para poder reclamar algo? Para un poco hacer una recopilación de lo que hemos hablado. Vale. El supuesto es el supuesto en el que el peatón cruzaba correcta o incorrectamente. Correctamente, por su paso de cebra, tranquilamente, y el coche correctamente pues no... También podría reclamar, lo que pasa es que seguramente en vez del 100% le darían el 50% de la indemnización, un 60%. En tu ejemplo, lo primero que tendría que hacer, llamar a la policía, a la ambulancia, o a tener 1 o 2 testigos que certifiquen que hubo un siniestro, porque si no el problema fundamental que te encuentras es que no puedes justificar que estabas ahí ese día y esa hora. Claro. Si el coche contrario se va corriendo, fotografías de la matrícula o de algún testigo que certifique el momento del siniestro, ¿vale? Los siguientes pasos fundamental que tendremos que hacer es o bien la ambulancia que venga a recogernos, o la policía, o nosotros si nos puede acompañar alguien, es ir a un centro hospitalario para, lo que te decía, en el plazo lo más breve posible, tener un certificado médico de hospitalario de urgencias que certifique las lesiones que tenga. Lo tercero que haré, ponerme en manos de algún profesional, abogado, alguien que me reclame. Bueno, si yo me lo organizo yo, pero bueno, yo lo digo porque los pasos son complejos, pero claro, en principio estos pasos no son obligatorios o es recomendable. Tengo que comunicar a la compañía contraria la existencia del siniestro, ¿vale? Y exigirle que abra un procedimiento. En principio la aseguradora me contestará lo que me tenga que contestar, pero lo lógico es que abra un expediente y me haga un seguimiento médico. Ahí es donde te decía que la clave está tener la agilidad para yo, a través de mi despacho o de mi persona de que me vaya a asesorar, reclamar, o sea, es decir, ponerme en manos dentro del plazo de 30 días desde el accidente, porque el convenio exige eso, y entonces esa empresa o esa clínica de rehabilitación me hace la rehabilitación con el seguimiento del médico forense o del médico de la compañía. Cuando ya esté de alta, por así decirlo, cuando ya el rehabilitador me diga, es que bueno, has tenido estas lesiones, te has hecho este esguince, has estado
3 semanas, un mes, ya no te va a rehabilitar mejor porque ya estás perfecto o porque ya vemos que esto ya no va mejor. Ajá. Entonces, cuando desde ese momento tienes un año para iniciar el procedimiento que te decía antes, presentar una reclamación contra la aseguradora, esperar la oferta motivada en 3 meses y te contestan bien, valorar, si no, buscar un informe pericial que puede ser o la misma clínica u otro informe pericial que justifique mi daño. Si la compañía me hace una oferta económica, la acepto, sí o sí la acepto y continúo reclamando lo que considere que me toca reclamar, ¿vale? Correcto. Y después lo que hago es directamente presentar la demanda. La demanda judicial frente a la aseguradora y frente al conductor. Puedo demandar a la aseguradora o a la aseguradora del conductor o acumular las acciones, lo que yo ya depende de cada caso, lo que hay que valorar. Y ya pues se sigue el procedimiento hasta la reclamación corresponda. Lo normal es que si lo he fundamentado bien, las compañías con una buena demanda, si la has planteado bien y has justificado bien tanto el nexo causal que te decía, tienes ubicado el accidente, el parte de asistencia hospitalaria, un buen informe pericial y has presentado una demanda seria, la compañía negocie y te quiera pagar una cantidad razonable. Si no, pues seguirás el procedimiento hasta sentencia. Es decir, que esto ya es una cuestión de seguir, ¿no? Pero este procedimiento seguirá en un atropello y en cualquier otro procedimiento, ciclista, tráfico. Lo que pasa es que en los accidentes de tráfico normalmente yo confío en mi compañía y muchas veces ahí está el problema. Claro. Porque este procedimiento va por otro procedimiento. Va por un procedimiento interno de reclamación de compañías y entonces ahí es donde no me entero de nada. Perfecto. Bueno, lo que está claro es que lo hemos recalcado, que hay que acudir a profesionales para que te asesoren, para que te ayuden, y yo creo que tenemos un ejemplo magnífico con vosotros, con Marín y Mateo Abogados. Cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros. Sí, bueno, nos podéis contactar en la web, bueno, nos pueden buscar en Google, Marín y Mateo Abogados, nos van a encontrar, estamos en internet, en web, marinymateoabogados.es, además tenemos una sección que se llama Muy Interesante, donde cada artículo, cada comentario que hablamos, luego lo publicamos un artículo explicado todo lo que hablamos aquí. Nos pueden buscar por teléfono, nos encontrarán en la web, tienen el teléfono, nos pueden hacer una primera consulta por internet gratuita, nos pueden encontrar en Facebook, nos van a encontrar en LinkedIn, en fin, nos pueden encontrar en casi cualquier red social o medio, esencialmente pues a través de nuestra web, que nos llamarán y bueno, siempre nos pueden hacer una primera consulta y si vemos que el asunto tiene cierta viabilidad y pues bueno, pues ya entonces se plantea una primera visita o una videoconferencia y se ven las posibilidades, etcétera, ¿no? Pero sí que es importante que en cualquier caso hay que ser rápido, porque como te he contado, hay muchos plazos que son muy breves. Perfecto, pues lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias, un placer como siempre y nos vemos, bueno, hoy es martes, pero nos vemos el lunes que viene a la hora habitual. Un saludo. Perfecto, José. Hasta encantado. Luego. Adiós. Hasta luego.